Ahí anoto. No sé si está Natalia García acá. ¿Está? Sí, profe, acá estoy. Ah, bueno. Sí, sí, porque recibí tu mensaje y creo que me respondiste ahí al toque, ¿no? Sí, profe. Ah, Es que, bueno. profe, yo había mirado mal la fecha, porque estoy con otros trabajos prácticos Sí, también. Y yo había mirado que era ahora la entrega. Y no, y resulta que tenemos fecha para el 29. sí, sí, sí tienen para el foro, va a estar abierto. Tienen que subir todos en lo posible, por favor. Hasta antes del martes lo puse. Ahora les voy a comentar cómo es Sí. este tema. Por favor. Sí, bueno, seguimos con esto, Susana, a ver si me ayudas. ¿Querés que comentemos un poquito de esto? O continúo, como quieras. Bueno, profe, como quiera, el tema de la inteligencia artificial. Ujú. Y yo busqué frases de Einstein o que se le atribuyen a Einstein con el tema de la tecnología, Ujú. ¿no? Que me parecen también Sí. importantes. Fíjense, El buen claro, uso y el mal uso que se le puede llegar a dar a la tecnología. tal cual. Fíjense que lo que nos salvó un poco la pandemia, digo una forma de decir, ¿no? Porque no fue agradable por las muertes que pasamos, fue la tecnología. Dígame si no. Más allá de todas las cuestiones de la desigualdad, de la no conectividad, pero lo que nos mantuvo un poquito conectados fue la tecnología. Y terminó siendo como un Hace 20 servicio. años atrás hubiera sido una escenario completamente distinta. Si hubiésemos tenido un Estado que prevé o que planifica con anticipación las desgracias que pueden pasar en un país, quizás hubiesen seguido estudiando los chicos, todos conectados. ¿Me explico? Yo, yo me río, pero Cristina fue una adelantada, pero, pero se adelantó demasiado. Sí. Lamentablemente, mis compañeros, otros compañeros me comentaban que esas computadoras estaban en las escuelas y que no pudieron ser, Ujú. que nadie las reprogramó para que puedan ser usadas y repartidas. Ahora creo que Ahí, vuelve a activarse el plan conectar, no sé si igualdad, creo que tiene otro nombre, pero van a volver. Y la verdad que es necesario, ¿eh? Y es como dice Susana, yo no soy partidaria de que si hay una gestión de gobierno que viene dando continuidad a un plan, a un programa, cuando se va la gestión, todo eso ya no sirve, ya no sirve, ya es como que está mal visto. eso, Ese es claro, el y eso tema yo de no entiendo, la... ahí perdemos tiempo y dinero, Y porque todo, todo lo que se claro, invirtió en ese momento, muchísimo dinero invertido en máquinas. sí, Claro, y ahora tenemos que volver a activar todo de nuevo. Así que bueno, a qué vamos con esto? Lo que queríamos plantear es que para una gestión, el otro tema es el tema de la tecnología, ¿sí? El tema de los usos de datos, ya vamos a ver cómo se transforma un dato y cómo avanza hasta transformarse en conocimiento. O sea, este es el proceso que nos transmite la tecnología. Obviamente que hay un proceso educativo de por medio, pero ustedes lo dijeron también, que la falta de recursos, de edilicia, la falta de conectividad, lo plantearon en el foro, así que es algo importante. Y en lo que es la inteligencia artificial, es la ciencia, bueno, obviamente el tema de la computación hoy en día, si te dice un docente que no sabe manejar la computadora, ¿qué tiene que hacer un directivo? Pregunto, ¿no? ¿Cómo pregunta? Porque escuché de todo. Capacitarlo. A ver, gestión de actualización, capacitar al personal. Díganme en sus centros, ¿cómo fue ese proceso? Porque si hay gente que no estuvo, digamos, preparada, porque hasta yo me tuve que capacitar, pero en serio, fue una imposición obligada, digamos, no podías no hacer un curso de algo relacionado con la tecnología en un contexto tan complejo. Imagínense la función de alguien que está gestionando un centro, una organización, una institución educativa, cualquier eh, tema. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ustedes tuvieron acceso? Algunos sí, otros no. ¿Tuvieron que aprender de nuevo, de cero? A... Profe, en Profe, el CFP 17 de Las Lajas tuvimos eh, capacitación, así que eso la verdad que eh, fue muy bueno. Nos pudieron capacitar un poco lo que era para trabajar con herramientas como
Classroom, creo, después de, bueno, un poco de Meet Mm, y bueno, y Zoom, porque mm, bueno, muchos no, en mi caso, estaban muy lejos mm. de usar esas aplicaciones o programas, no sé cómo se llama, Bien, pero estuvo muy bueno y la verdad que hacía falta. mm. No, y aparte, el tema de las carreras, por ejemplo, aquellas que requerían de práctica, bueno, ahí está el caso de, por ejemplo, que me decía Anaí, que ella enseña peluquería. Claro, hay situaciones de la práctica que uno no puede, como alguien de taller, por ejemplo, en una escuela técnica me dice, bueno, pero ¿cómo yo enseño carpintería? Hay materias que han requerido y hoy tienen prioridad para volver esas asignaturas o materias o disciplinas que requieren más de la presencialidad, porque está en juego las habilidades, las capacidades y toda la formación que cada una tiene. Así que bueno, fue todo un cuestionamiento, pero más allá de todo, lo que nos salvó un poco fue la tecnología, en todos los aspectos. Todo, fíjense, nos encerraron, y el único medio hacia el afuera era un cable, Wi-Fi. Entonces, que el que podía tenerlo, el que podía tenerlo, o el vecino que le pedías de alguna manera un poco de datos, bueno, de todo hubo. Pero, ¿a qué digo? Que lo que nos salvó fue la tecnología. En la era en el siglo XXI, hoy es imprescindible esto, con todas las falencias que implique, ¿sí? Bien, en algunas de las cuestiones que lo planteo como algo importante de las herramientas de gestión, si quieren vamos leyendo, esto vamos a hacer uno de los primeros puntos es el trabajar la escucha activa, ¿sí? ¿Qué es la escucha activa en una organización? ¿Alguien quiere leerlo? Vamos leyéndolo en conjunto. Escucha activa. ¿Alguien? Escucha activa. Bien, si quieren leer. Escucha. Dice, conjunto de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y proporcionar respuesta en feedback. Bueno, generalmente, ese es otro tema, la retroalimentación que tiene que haber entre el personal, ¿sí?, que demanda una información. Supongamos, alguien que, no sé, está en una organización, pero esto que decía el compañero, está un poco perdido porque ni siquiera sabe el rumbo de esa organización, ¿no?, que tampoco tuvo comunicación con el directivo porque tampoco lo orientó, no tiene conocimiento del proyecto institucional, tampoco accedió. Por lo tanto, esta persona que ingresa nueva, digamos, a una organización, se encuentra sin respuesta inmediata. Porque ¿cuál es el problema del feedback? A veces no hay feedback inmediato, yo necesito ya que me den una respuesta, no que pase una semana, ya a las 2 semanas ya es otro tema. Ya es otro tema porque la urgencia del día a día, yo quiero ahora la respuesta. No hay respuestas rápidas muchas veces. Y ni siquiera a veces hay respuesta, ese es otro tema. Entonces, el feedback es importante que sea pronto. Esto para los chicos también, ustedes están a cargo de estudiantes, le están transmitiendo. Yo les pregunto, cuando ustedes le dan una evaluación, inmediatamente o pasa un mes y recién tiene la devolución de un trabajo. Bueno, los chicos que te dicen, profe, yo le mandé el trabajo y usted me devolvió en las 3 semanas que pasó. Y yo la verdad que me olvidé. Un ejemplo, bueno. O sea, el feedback no es inmediato. Y hoy en día se requiere esta información más rápida, ¿sí? Que esté la información ahí. Otro de los temas, segundo punto, la empatía. Ustedes han planteado en escenas la falta de empatía, ¿bien? Un líder que cuida a las personas y una gestión basada en la confianza, por eso, fíjense hasta el lenguaje estoy cambiando, no en la desconfianza, en la confianza, cómo construimos confianza, que es el dilema y es el problema en cualquier institución. Cualquier persona es vista por pensar distinto como amenaza. Díganme que no, sí o no. Si pasa esto o no pasa. Sí, profe, es así, Sí. totalmente. Sí, Sí, sí. ¿qué pasa? Sí. Hasta te Yo vas a creo un que asado y terminas principalmente mal. Sí, a ver, ¿quién estaba hablando ahí? no, yo que la empatía como que resultó una palabra muy de moda,
Como que todo, y con esto de la pandemia hay empatía por el otro, que cuando al principio habían casos se contagiaban y todo el mundo hablaba o decía que esto, que se cuidó. Creo que es una palabra como muy, que se aplicó muy de moda, pero en realidad de empatía hay muy poco. Solo del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Exacto. Se llamaría un taller, ¿ves? Del dicho al hecho. Bueno, construcción de confianza basada en la empatía y en cuidar al personal. Bueno, yo he visto pocas enseñanzas de organización, ¿sí? Me parece que ahí es un gran desafío actual. Dice construcción arquetípica en donde se listan unas características emocionales y sentimientos con el objetivo de conocer y empatizar. A veces hay síntomas de las personas, por eso decían, hay malestar, no se involucran en proyectos, no se arman equipos, empiezan a renunciar las personas, hay cierto mapeo que uno puede hacer como de gestión, ¿sí? Pero ¿qué puede hacer un directivo en ese caso cuando observa? Porque acá tenemos que tener poder de observar, ¿eh? ¿Cómo voy a observar? Profe, Sí, a ver, Su. perdón. ¿Y qué pasa cuando tenemos una gestión miope? Ahí está muy complicado el tema, cuando la gestión es miope es difícil que uno le quiera hacer ver a la persona, decirle, mire, está esto, podemos hacer esto, esto, esto. Y no lo ve, o sí, 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 y se queda, como dicen, dormidos los papeles o las propuestas en los cajones, ¿sí? Como que no se da el lugar para poder trabajar esas propuestas que se presentan. Qué buena pregunta. Fíjense, esa es una pregunta y yo lo pongo así en consideración para todo, porque hasta yo lo pienso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay este tipo de pregunta de Susana donde no hay una escucha, donde no hay una atención a lo que está pasando? Yo actualmente lo estoy observando, particularmente en mi lugar de trabajo. Entonces, yo apelé al diálogo, Susana. O sea, tiene que haber una forma de visibilizar algo. Pero si vos vas sola, no es lo mismo que ir en equipo. Yo soy de la idea de que tenés que estar en equipo. Hoy en día nadie transforma nada si estás solo. Nadie. O no podés porque es tanta la estructura, es tan grande, que vos sola, que vos digas, ay, bueno, pero a mí no me gusta que no tengamos este recurso, no me parece, y tenés todo un equipo que está en contra de, obviamente, que no arma, ahí, ¿me explico lo que digo? Cuando alguien arma equipo, arma una revolución en el mejor sentido de la palabra, y lo digo en términos de Gramsci, porque de abajo surge el movimiento, no viene todo de arriba, por eso hay que cambiar esto. A veces la protesta, fíjense las leyes, ¿de dónde vienen las leyes? No vienen de los líderes, vienen desde la base, viene de gente que estuvo en la calle, gente reclamando derechos para ser reconocidos. Hablo de, como militante en discapacidad, de padres que yo estuve acompañando para que se apruebe una ley o se apruebe una rampa. Entonces, si no hay movimiento, sigo con el statu quo, como que está todo bien, y está todo bien. Pero si hay algo que observo que incomoda, porque hay dos palabras que siempre lo dije, incomodarse de la situación es un síntoma muy bueno para quien quiera generar un cambio, incomodarse, movilizarse, implicarse, comprometerse con, dicen mucho lucha, yo digo conquista de derechos, lo que fuese. Bueno, no importa, es generar algo que desestabilice el orden, porque bueno, uno hace algo respecto a una injusticia, porque ese es otro tema, ¿no? La justicia. Bueno, si no me indigno, no me implico. Pero bueno, eso ya es una cosa muy personal que acá no está escrito, pero lo digo yo personalmente. Pero si no hay equipo, no hay reclamo. Y si no hay reclamo, no hay transformación. O sea, para mí el circuito por ahí, para transformar algo, es que se armen equipos, que se armen la escucha esta activa entre personas que piensan que pueden generar un cambio que sea bueno para la organización. Pero bueno, ¿alguien quería decir algo respecto a esto? Porque el otro tema es justamente armar equipos de alto rendimiento, de alto desempeño.
Entonces, voy a buscar a las mejores personas para trabajar, ¿sí? Y no hablo de que el que no sepa computación no puede entrar a un equipo, al contrario, lo impulso, estimulo, le digo, bueno, si no podés, acompaño. Se trata de armar equipos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema? Profe, por ahí uno arma equipos, pero al momento de hablar lo dejan solo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que se dice tal cosa, que se va a decir algo en una jornada, y después largo lo que tengo que decir y nadie me acompaña. Entonces me quedo media colgada. Hay que reforzar ahí el equipo. ¿Qué ha pasado? Bueno, a veces pasa, vieron que... Bueno, pero sí, yo hablo del cuando se fortalece bien un equipo, que podemos transformar algunas estructuras, ¿sí? Es posible. Lo que pasa, profe, disculpe, es que cuando suceden esas cosas, porque a mí también me ha sucedido, queda uno como el problemático, pero es porque se tiene temor a esto que hablamos recién, o que hablábamos la clase pasada por ahí, de la represalia de los directivos, de ahí de quedar siempre en la mira por decir o por considerar o por cuestionar algún tipo de manejo, de gestión de las instituciones. Entonces pasa esto, ¿viste? Como que quedás en el ojo de la tormenta después de plantear una perspectiva, un punto de vista, y entonces es como que por ahí hay compañeros en el cual prefieren evitar o pasar desapercibido o no tener problema por esto que hablábamos del autoritarismo, ¿no? Creo que a la mayoría de los FP sucede eso. Claro, Eso pero que- si tenemos perdón, Guille, tenemos Incluso, herramientas para poder defendernos. incluso Sí, nos ha pasado válida. que nos hemos trabajado los conceptos por ahí. No sé si a todos les ha pasado, pero nos han bajado hasta conceptos. A mí personalmente, y si no, me amenazaban con poner en el libro de actuación tal o cual comentario, tal o cual cosa. Ahora sí, Guille, perdón. Y en relación con esto que traen y que por ahí tiene que ver con la conformación de los equipos, porque en general en formación profesional y vuelvo a reafirmar lo que decía antes, la escuela que hoy tenemos es herencia de una escuela tradicional. Al menos en términos administrativos, la jerarquía está muy marcada, de manera que quienes acceden a los cargos jerárquicos tienen poder, tienen el poder institucional, por más que digan, porque además nos ha pasado, yo he visto varios CFP donde una dirección dice, bueno, yo soy un compañero más o una compañera más, pero en los hechos uno sabe que no es así, porque sabes que si confrontás, te vas a ganar un enemigo o una enemiga, y no cualquier enemigo, no es un compañero más. Es el director o la directora que te pone el concepto a fin de año, el que te llena el cuaderno de actuación, el que te dice a qué hora tenés que entrar y a qué hora tenés que salir, o que te persigue cuando no le gusta algo. Entonces, hay una relación ahí, y entiendo que se constituye en una relación de poder, pero no tiene que ver con la persona, si es buena onda, no es buena onda, o es buen líder o mal líder. Tiene que ver con cuestiones institucionales, porque el concepto lo tiene que hacer, es su responsabilidad como director o directora. Ahora, si usa eso como herramienta para presionar y para ir contra el cuerpo docente, entonces ese es un problema que afecta evidentemente al colectivo y a la conformación de los equipos de trabajo. Y eso, a mí me parece que hemos heredado mucho de eso, porque lo comentó recién Danilo, esto de estamos como a veces acostumbrados a que se nos diga qué hacer, este cierto mutismo, ¿no? Entonces, cuando viene una dirección que es más democrática, más, que socializa más las decisiones o las pone más a disposición, nos encontramos con docentes que están como esperando que, bueno, yo no propongo un proyecto hasta que alguien no me diga, o no voy a hacer tal cosa hasta que el director o la directora no me diga, y hay un cierto mutismo en algunos profes, en algunas profes, porque estamos acostumbrados a ese tipo de gestión. Y por último, esto que mencionaba un compa, lo de que les parece que las direcciones no tienen la capacidad de dirigir en los centros de formación profesional.
Y eso es cierto, lo vemos en todos lados. Hay un montón de centros de formación profesional en que se han desplazado a los directores o están a punto de desplazarlo o directamente los han exonerado. Y tiene que ver porque quienes tienen la posibilidad de acceder a los cargos jerárquicos por los listados que se confeccionan desde la Junta, no son personas preparadas, lamentablemente. Nos pasa, no son personas preparadas en términos epistemológicos, si quieren, académicos, y mucho menos en términos de relaciones humanas. Y todos estos problemas que nos pasan en los CFP tienen que ver por la estructura que tiene el CFP, es decir, todo depende de una dirección, y si esa dirección es mala, el CFP funciona mal. Si la dirección es buena, el CFP funciona bien. Esto que decía Inés Aguerrondo, los de las instituciones abiertas que intenta eliminar la jerarquía, eso no va a pasar en nuestro caso, porque es casi esencialmente jerárquica la escuela. Entonces, si tenemos direcciones que son buenos líderes o buenas lideresas, tenemos una buena institución y un buen equipo de trabajo. Depende muchísimo de eso, si no lo reconocemos, y eso es independientemente de lo que nosotros querramos por detrás. Entonces, las direcciones determinan muchísimo en nuestras escuelas. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la gestión hay una ideología del líder que ustedes van a ir notando en la forma de transmitir la información, en la forma de comunicar con claridad o no, porque generalmente lo grave de una gestión es que no sea transparente, donde no se avalen espacios de participación. Si hay un equipo que necesita un espacio para conversar sobre proyectos y no se dan las condiciones, bueno, ahí tiene que estar el director o directora o lo que fuese, gestionando la forma para que ese grupo se encuentre. Entonces, todo depende, lamentablemente depende de la cabeza, hoy en día, de quien esté gestionando. Pero si esa gestión no se basa en el, o no está acompañada por el equipo, por todo el equipo, resulta difícil, resulta difícil porque estamos en otro tiempo. La gente hoy se expresa y dice lo que le pasa. No estamos en otro tiempo donde uno se quedaba callado y estaba pasando cosas. Y también otro tema importante es la escritura. Insisto, cuando uno escribe, aunque esté desconforme por un concepto, porque una evaluación de desempeño no me cae bien, porque hay una cuestión personal, uno puede firmar en disconformidad también y no pasa nada. O sea, no, me parece que hay determinados mecanismos que una persona con autonomía puede hacerlo en el ámbito laboral y defendiendo sus derechos también. Después vamos a ver el tema del estatuto, porque es una forma, no digo que sea acabada la forma, pero es un recurso, una herramienta para aquellas personas que a veces, como dicen ustedes, tuvieron alguna mirada quizás un poco inquieta o incómoda de lo que fuese y quizás se ve reflejada en la evaluación de desempeño. No sé si alguien dijo ese tema, pero el tema de la evaluación de desempeño es otro problema, porque también fíjense que hay evaluaciones muy estandarizadas, muy cerradas, en donde bueno, puedes poner más cosas y te dan un solo ítem donde pones sí o no, si tiene información o no. No te dicen nada de otras variables que podrían estar, o sea que también habría que cuestionar la evaluación de desempeño de la gente que está trabajando. Hasta el grado de empatía, te puedo decir que esa palabra ni siquiera aparece, nunca apareció, yo no lo vi en ningún lado, en ningún lado de la evaluación de desempeño, al grado de implicancia o compromiso o empatía que tiene una persona respecto con quienes ejerce su profesión. Bueno, ¿alguien quería decir algo? Sí. Profe, o por ahí también presionan desde los directivos desde el desconocimiento, pero tampoco se ponen del otro lado para poder visualizar ese desconocimiento, entonces están ejerciendo sobre algo que no tienen conocimiento, y eso también afecta mucho al personal.
Tal cual. Igual, ahí Susana había comentado recién que también existen herramientas, los docentes tenemos muchas herramientas, porque en realidad está bien, todo depende de una dirección, y ahí está bueno hacer la diferencia, dependen de una dirección, no de la persona que está en ese lugar. Entonces, se entiende ahí que hay mecanismos y hay cosas ya instituidas, como el estatuto docente, como el régimen de licencia, hay un montón de resoluciones, normativas que estructuran toda y le dan cuerpo a la estructura y que nos ayudan a nosotros, a nosotras, a tener mecanismos de resistencia. Y esto que dice la profe, lo de armar equipos, basta con que dos se pongan a debatir, a dialogar, a intercambiar y a nutrirse en un análisis de lo que está pasando en la escuela para que se empiece a contagiar. Y me parece que también falta un poco de creer también, porque muchas veces los directivos y las direcciones, pasa esto que dice Mariela, hacen cosas desde el desconocimiento y basta con leerles algo y en todo caso escribirlo y empezar a gestionar desde una nota, desde un acta, desde elevar la nota vía jerárquica a la dirección, supervisión, vocalías gremiales, conocer cuáles son los mecanismos que nosotros como docentes, como trabajadores tenemos para que nuestra escuela no sea una escuela autoritaria, no sea una escuela rígida, y para que empiece en todo caso a abrirse, porque, bueno, acá, si bien el poder se ejerce desde la dirección hacia abajo, también hay mecanismos que nos permiten contraponer o hacer resistencia a ese poder. Bien, y lo que dice Guillermo, trajo una palabra, no sé si escucharon, pero él habló de prácticas instituidas y prácticas instituyentes, yo agrego. ¿Conocen estas palabras? Pregunto, el resto. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, esto Justamente, ir un poco para romper el orden de lo cómodo. ¿Vieron? Dice salir de la zona de confort, que todo el mundo te dice esto. Bueno, no ver todo que esté tan armónico, siempre es inherente el conflicto a las instituciones, es inherente, todos los días nos encontramos con algo, alguna novedad en la institución. Entonces el conflicto es parte de la creación. Muchos lo ven como algo negativo. Bueno, ahí está la mirada del director. Yo voy a ver el conflicto como oportunidad o lo voy a ver como un obstáculo para no mostrar lo que está pasando. Generalmente cuando llega el supervisor dice, bueno, yo quiero conocer este centro, cómo funciona. Entonces ingresa y está todo tan bien, hasta lo reciben con un café, con todo, pero nadie habla de los problemas. Es como que digamos, una persona posicionada desde un planeamiento normativo, como lo van a ver ustedes en el texto, diría, no, acá no pasa nada, está todo bien, tenemos una alta matrícula de estudiantes, todos están ahí, las condiciones están óptimas, digamos, para las trayectorias educativas, y bueno, pero ¿cuáles son los problemas? Y generalmente, desde la visión de ese tipo de directivo, o sea, desde la perspectiva del planeamiento normativo, sería que el error o la equivocación no está bien vista. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ustedes van a ver en el actuar de cada director ahora con otros ojos, porque para eso nos ayudan a veces estas capacitaciones o cómo uno se vaya formando, en tener pensamiento crítico. Bueno, profe, o sea, usted, director, pero el problema que tuvimos el otro día con esa docente que tuvo que renunciar, porque tuvo una mala contestación de parte de usted, se tuvo que ir, y lo naturaliza es otro término. No entiendo, o sea, no entiendo dónde está esta armonía de la organización cuando pasó un conflicto real, ¿sí? Entonces el docente o el directivo que esté posicionado en el planeamiento normativo va a tener una cierta mirada donde los problemas no van a ser bien vistos. Después vamos a ver cuál sería ese tipo de problemática que ustedes ya lo describieron. No hace falta ni ponerle ningún autor. Ustedes en la descripción de las escenas mostraron los tipos de directivos. Aquel que tiende a mostrar lo que está pasando y se implica en la situación y forma equipo con el resto y no se pone en otro lugar de más arriba, ¿sí? Para dar órdenes, sino que se implica en el problema y es parte de un personal, porque es así, y circunstancial, porque bueno, hoy está como directivo, pero mañana puede estar como un par también, porque es así. En el sistema educativo las personas son transitorios, los cargos y las funciones, no son para siempre, no son para siempre. Bien, seguimos con esto. Hay
El punto 4, fíjense, bueno, aparte del 4, el 5, perdón, dice diseño visual de un proceso o un problema en donde se maquetan posibles soluciones o diseños organizacionales. Bueno, a esto quería llegar. Generalmente cuando nos posicionamos desde una visión más innovadora o más participativa o que tiende a la confianza en las personas y cuida los talentos individuales, planteamos un mapa de problemas, ¿sí? Habría que ver cómo se hace ese mapa de problemas de un centro, cuáles son los problemas que tendríamos que priorizar, porque son los más urgentes, no digo menos importante, más urgente, no menos importante, y lo que hay que atender, ¿sí? Cuando podamos hacer un diseño de un mapa de problemas de cada centro, que eso vamos a hacerlo cuando tengamos que ya ver el tema del PEI, porque en el PEI se tienen que reflejar los problemas de los centros, se puede hacer una maqueta con todas las problemáticas de cada centro al que pertenecen, ¿sí? La co-creación es otro concepto muy lindo porque es co-crear con otras personas, con otras instituciones, participan distintos tipos de actores, como dije, la formación profesional atraviesan otras instituciones, otros actores, no solo estudiantes, y bueno, esa co-creación a veces no se llega a co-crear, ¿sí? Termina siendo un trabajo muy en soledad, la de los centros de formación, pero tiene que ver con todas estas dificultades que estamos viendo, ¿sí? Depende de la gestión, del estilo que tenga el líder, la visión ideológica, como dijo bien Guillermo, esa visión epistémica, ¿sí? Porque detrás de su función hay una ideología que va a tender al orden o al caos, fíjense lo que les digo, ¿no? Esa ambivalencia que tiene a veces uno. Entonces va a ser de acuerdo a la postura que tenga cada directivo, cómo se va a posicionar en la forma de gestionar. Bueno, y finalmente, obviamente que esto lo va a explicar, lo van a ver ustedes en el video cuando puedan, y les pido que lo vean, a la conferencia completa de Maximiliano, que es muy buena, es la verdad que, aparte actualizada, yo quería algo actualizado en términos de gestión, y todos me decían no escucharlo a Maxi porque trae cosas nuevas, trabajó en la modernización del Estado hasta hace 2 años, y ahora está en la UBA trabajando y dando clase de ciencias políticas, por eso me parecía importante. En realidad, nutrirnos con varias disciplinas, o sea, ustedes ya traen su formación, yo traigo desde otra formación, traemos gente que nos puede ayudar un poco a pensar, o por lo menos tener dispositivos, digo, para interpretar la realidad, o hacer una lectura de la realidad, que no sea solamente obedecer al mundo que nos muestran, ¿sí? Sino criticarlo, cuestionarlo, no darlo como algo dado o definido, sino que algo para construir, porque nada de lo que tenemos está dado ni definido, menos en contextos tan inciertos como el que vivimos. Y algunas conclusiones que hace el especialista es la siguiente, lo voy a leer en voz alta, o alguien quiere tomar la palabra y lee cada conclusión, si les parece. Yo leo, profe. Dale. Bueno, 1. El mundo y la sociedad cambian de manera muy veloz y el Estado está diseñado para ser rígido. Con ¿Sigo? esto, ¿qué quiere decir esta conclusión? Que persiste todavía la gestión que no atiende a la emergencia ni a lo imprevisible, como lo que pasó. Por eso está posicionado todavía en que falta mucho para que esté a la altura del cambio, digamos. Todas las instituciones que pertenecen al Estado, todas, no tuvimos todavía tiempo para estar a la altura de la emergencia, del riesgo, de la urgencia, y prever con anticipación. En ese sentido, lo único que digo que Neuquén está atravesando, en términos de educación, creo que el peor momento, lo digo con todo respeto, pero el peor momento en educación porque la cantidad de cuestionamientos que por lo menos acá en el sector de capital, no sé el interior, ustedes me pueden decir, pero se ve el malestar, se ve el tema de las condiciones, la falta de condiciones en educación, el reclamo permanente, y eso te dice que no hay un Estado preparado para este tipo de problemas. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esto? No, coincido plenamente, creo que no es capital, es toda la provincia. Lo que pasa que como que antes siempre como que se daba en cierto sector y el problema, supóngase un ejemplo, ahora es el suyo.
Y como a mí no me tocaba, no pasaba nada. Pero ahora esto es en forma masiva. Yo creo que todos los centros estamos viviendo por una u otra razón, que a veces no siempre corresponde a nosotros, pero como institución nos toca a todos. Esto es provincial. Lo que pasa que me parece que esto tendría que ser, como usted dice, comunicarnos entre todos y entre todos poder poner, por sí así decirlo, un fin a esto, porque realmente se está perdiendo mucho en educación, no solamente acá en adultos, sino los niños, y sin educación la verdad que no somos nada. O sea que pasa en el interior también, me imaginaba, sí, seguro. Yo lo que leí en las escenas y lo que ustedes escribieron en los foros, era uno de estos temas muy recurrentes, es las condiciones de edilicia en las que se encuentran los centros, la falta de recursos, que muchos tienen que poner ustedes su parte para sostener una práctica educativa, y acá es compartido. Por eso también me parece importante decirlo a esto, ¿no? De que no hay anticipación. Igual en Habla, Villa, habla. sí, Después, que en después el voy yo. interior es más complicado porque no tienen el Ujú. Consejo de Educación ahí cerquita como para ir y se corta el Zoom. Claro. Es así. Bien, ¿Susana iba a decir algo? Se va a cortar el Zoom. Sí, bueno, no ¿Antes que importa. se corte? Sí, antes de que se corte. No, lo que a mí me llamó la Gracias. atención es la aparición de nuevas escuelas privadas que son pequeñas, que tienen la capacidad, digamos, del centro de formación profesional, ¿sí? Donde se brinda una educación mucho más personalizada hacia el alumno.